Muchas gracias por invitarme al Congreso anoche. Aprecio muchísimo la posibilidad de ser asesoradora el día de hoy y me apena decir que no hablo español. Siento mucho decirles eso. Mi español es probablemente tan bueno como es su búlgaro. Entonces les pido excusas a todos. Sé que no podemos verla, pero Cristina está en esa caja y espero que ustedes, los que necesiten y quieran la traducción. Bueno, eso es algo muy oscuro. De pronto un poquito más de luz. ¿Eso está bien? ¿Así lo pueden leer bien? Sí, está bien. Entonces no podemos ver a Cristina, pero sabemos que está ahí y espero que si necesitan una traducción estén escuchando lo que estoy diciendo. Ok. Entonces, esta noche lo que quisiera hacer era hablarles acerca de un área de investigación en la cual he estado involucrada en los últimos, o de admitirlo, de 8 a 10 años. Un libro que terminé de escribir acerca de movilizar para derechos humanos, derecho internacional y políticas democráticas. Y les voy a hablar un poco de este tema de una manera en la que de pronto un académico legal podría, o de pronto un politólogo, y yo soy politóloga, y me acaban de dar este MOOC de la profesora técnica de la Universidad de los Andes, y dice en la parte de atrás: todas políticas, eso es ciencia. Eso es todo el español que van a oír de mí esta noche. Pero lo que me gusta de esto es que todo es político y es una ciencia. Y una ciencia significa que es una responsabilidad para desarrollar teoría y evidencia. Entonces espero que eso esté bien con ustedes hoy. Si les hablo acerca de los derechos humanos, a medida que les presente alguna teoría, también les presentaré evidencia. Entonces empecé este proyecto, diría que hace 8 o 10 años, y quiero darles, digamos, el punto clave. El mensaje generalmente es algo que podría sorprenderle a la gente que está involucrada en el área de derechos humanos, y sé que sorprendería a muchos académicos de relaciones internacionales, y es que el derecho internacional ha tenido un gran impacto en las prácticas de derechos humanos alrededor del mundo. Cuando la gente quiere o se convence de que quiere cambiar, se van a los tratados internacionales para poder establecer los principios en los cuales pueden hacer esas afirmaciones. Cuando creen que pueden tener éxito haciendo esas afirmaciones, muchas veces como que tratan de legitimizar estas afirmaciones al irse a tratados internacionales. Los tratados son puntos focales en literaturas persuasivas y son compromisos públicos de algunos países, incluso también son ley. Se convierten en herramientas estratégicas en las manos de individuos locales, grupos activistas con interés en los resultados de los derechos. Entonces, ¿por qué me gastaría 450 páginas en un libro con 87 tablas y 125 variables para tratar de hacer esta afirmación? Es porque la gente lo encuentra difícil de creer. Y es difícil de creer porque para aquellos que son académicos en relaciones internacionales saben que el derecho internacional no está siendo ejercido desde afuera, no está siendo ejercido muy bien o por lo menos muy consistentemente por organizaciones internacionales, y los derechos humanos no están siendo ejercidos por países poderosos desde afuera. Entonces ellos concluyen que no han sido establecida de hecho, y yo creo que eso como que no es muy cierto. Estaría de acuerdo con la primera parte de la afirmación, pero no estaría de acuerdo con la conclusión. Entonces lo que quisiera hacer sería darle una razón para creer. Teoría y evidencia. No pruebas. Las pruebas son bastante difíciles de llegar en las ciencias políticas, no muy difícil, pero evidencia de que el derecho internacional tiene un efecto importante en las prácticas de derechos humanos, por lo menos dado algunas circunstancias. Entonces, si hubiera venido hace 60 años y les hubiera dado una conferencia en este salón tan hermoso, habría casi que nada que decir en este tema. Hace 60 años no había tratados multilaterales, bueno, prácticamente no había este tipo de tratados que tenían que ver con derechos humanos. El mundo ha cambiado en maneras importantes que lo han hecho difícil concebir los acuerdos entre estados acerca de cómo tratar a su gente, y en
este último siglo han diferentes cambios, y me gustaría como darles un contexto histórico acá al desarrollo del régimen legal para los derechos humanos. Creo que estas son una de las tendencias del siglo XX que llevaron a la posibilidad de desarrollar un régimen internacional legal para los derechos humanos. Uno, por supuesto, es la democratización. Es difícil negar que la democracia es nuestra constitución natural para los derechos humanos en general, y a medida que los países se vuelven democráticos con el tiempo, pues hay una demanda creciente para tomar este tipo de derechos del individuo y meterlos en el derecho internacional. Entonces, algunos de ustedes pueden estar familiarizados con los tratados, el número de las democracias en el tiempo. Estos son más o menos 2 siglos mirando la proporción de estados en el mundo que son democráticos. Esto se desarrolló en un índice que los politólogos usan todo el tiempo, que se llama el índice Polity, y lo que hace es como darle un grado a los países en representación institucional del gobierno, y algunos arbitrariamente han dividido esa escala que va de 1 a 10, y bueno, más arriba de 6, eso es democracia. Y para el propósito de esta gráfica quiero mostrarles la tendencia con el tiempo. Entonces, en el siglo XIX muy pocos estados eran democráticos, y luego del siglo XIX se vio una subida y luego una bajada entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Luego subió otro poquito y luego volvió a bajar en los 50s y 60s, que de hecho está relacionada con la decolonización, porque esta es una gráfica de una proporción. Sí, entonces el denominador se alza y el denominador no, entonces pues va a haber una bajada. Entonces más estados como que llegaron a dejar de ser colonias. Entonces después vemos una subida drástica en los 90s, y por supuesto esa subida representa tendencias en Latinoamérica y también la caída de la Unión Soviética. Entonces una de las cosas más importantes que hace surgir la posibilidad de un régimen internacional para lidiar con derechos humanos. Pero si uno mirar al derecho internacional más ampliamente, uno notaría otra cosa, que hay una tendencia muy clara en acuerdos legales internacionales para que los estados sean responsables entre sí. Entonces se puede, por ejemplo, mirar el control de armas, y se notaría que en principios del siglo XIX el control de armas ni siquiera era monitoreado, ni tenía vigilancia, ni siquiera tenía requerimientos de registrar, pero eso por supuesto ya no es el caso. Si uno mirar al área de comercio, a principios del siglo tampoco había monitoreo, pues simplemente eran los estados diciendo sí, bueno, ustedes no pueden comerciar con nosotros, pero eso ya no es cierto, porque ya hay un acuerdo en tarifas y comercio, y también con la organización de tratados de comercio. Hay muchos tratados ahora de responsabilidades para reportarle a las instituciones, y particularmente se hacen cambios en políticas cuando los acuerdos regionales son creados y ese tipo de cosas. Entonces la responsabilidad de Estado está creciendo, y de pronto es natural pensar que los estados desarrollen un régimen legal que creen en responsabilidad mutua en el área de derechos humanos también. De pronto es parte de esa tendencia general. Creo que una de las tendencias que es difícil de negar es el crecimiento de la sociedad civil, y con eso nos referimos a organizaciones que tienen mejor acceso que nunca a información, con mejor habilidad para comunicar entre ellos que lo que haya sucedido antes, y para hacerlo a un costo que es prácticamente nada en el margen. Entonces, para mandar un mensaje a internet o para crear una red de comunicación, ayuda a deshacer los monopolios de información que los estados solían tener con respecto a sus políticas y sus prácticas, y crea una demanda para tener responsabilidad en la sociedad civil internacional también. Entonces creo que esas son algunas de las tendencias principales que han sucedido en el contexto. Pero el régimen empezó como en los 40s, 50s, y había causas muy próximas, muy inmediatas.
terroristas que dispararon la creación del régimen también. Estos van a ser familiares para ustedes. Las atrocidades de los nazis, la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, cuando creció y luego cuando fue derrotado, y eso fue increíblemente importante para decir que la paz no solo dependía en términos de seguridad, militares, y no tampoco de comercio, intercambio y relaciones entre estados, sino también en la noción de derechos humanos también. Lo segundo, y eso es más que lo digo, la independencia de las colonias, la idea de que una gente debe tener una voz en cómo debe ser gobernada, y esos son aliados importantes en la negociación de los regímenes de derechos humanos. Entonces es importante que los liberales que estaban de acuerdo con los derechos humanos individuales estaban obviamente de acuerdo con quienes estaban tratando de independizarse, como los británicos, y querían autodeterminación, querían una coalición, tratados que tratan derechos humanos internacionales y también de las gentes, una coalición en muchas partes del mundo también. Muchos movimientos domésticos importantes. Por supuesto, la historia con la que somos familiarizados, la de mi país, en donde el movimiento de derechos civiles estaba cogiendo mucho impulso después del Segundo Guerra Mundial, y por Martin Luther King y otros estaban demandando un trato igual para todo el mundo, no solo en los Estados Unidos, pero en países como India, Sudáfrica, también tenían debates importantes acerca de la naturaleza de los derechos humanos y derechos civiles también. Y eso llevó a la creación de lo que la Declaración Universal de Derechos Humanos, e hizo que surgiera que estos pensamientos estuvieran en papel. Y la primera declaración, que no era es una foto de Roosevelt cogiendo este documento, y ellos sabían un poco acerca de las negociaciones. Hoy en día lo que habría sido esto en un sentido del crecimiento en los instrumentos de los derechos humanos internacionales vigentes en el tiempo. Siento que no pueden ver todo esto, que no pueden ver esto desde allá atrás, pero esto solamente les da como un sentido del crecimiento de arreglos legales a través del tiempo, de la densidad de arreglos legales que están creciendo con el tiempo. En el fondo, estando lo de abajo son los tratados vinculantes, lo rosadito son declaraciones que no son vinculantes, pueden ser influenciadas, contener normas muy importantes, pero no son estrictamente vinculantes. También tenemos una categoría de otras cosas que a mí me gustaría pensar en esta categoría como las mejores prácticas, cosas que uno debería hacer porque esa es la manera en la que otros estados han implementado algunos de sus compromisos en tratados, pero no estamos obligados a hacer eso, sino que hay un conjunto de entendimientos acerca de las mejores prácticas. Eso es un conocimiento denso en esta red, definitivamente, y eso yo creo que hace que surjan preguntas interesantes. Y lo primero es, ¿por qué algún estado firmaría nuestros tratados y estar de acuerdo que el resto del mundo puede venir a ver su situación doméstica y hacerlos responsables por la manera en la que están tratando a su propia gente? ¿Por qué harían algo así? Creo que la respuesta que escucho más es la respuesta de que no cuesta nada. No cuesta nada firmar un tratado. Nadie los está haciendo cumplir. No importa. Podemos vernos bien. Podemos hacer alguna acción simbólica y en realidad no haber una ejecución desde afuera. Por eso es que los estados firman esto. Pero quiero problematizar esto. Quiero cuestionar esta suposición. No creo que estos tratados no tengan costo. Creo que potencialmente son bastante costosos. Creo que pueden costarle a un gobierno apoyo político, si es un compromiso público. Y quiero ver si podemos explorar alguna
evidencia en esto. Y afortunadamente todos me han ayudado a generar esa evidencia. Han participado en una encuesta cuando llegaron acá. Y la encuesta, miraba, se veía como algo así. Por eso es que estábamos aquí al principio tratando de meter todos los números en el computador, porque esto es como salido de la prensa. Entonces, cuando Colombia, entonces estoy preguntando acerca de si este compromiso no cuesta, y dándoles evidencia de que ustedes mismos me dieron a mí. Esta pregunta fue lo que ustedes llenaron, y la mayoría de ustedes, algunos llegaron tarde, nos tocó empezar a contar. Pero ustedes pueden leer esta frase, probablemente no hace sentido que yo se las lea a ustedes, pero reconocen lo que la mayoría de ustedes llenaron. Lo pueden leer un poco, vamos a pasar una pausa y leer que lean esto, que estuvo ingresado en el computador de manera loca. Entonces, si miren esto, pueden preguntarse acerca de qué es esa frase inevitable. Yo no me acuerdo de leer eso en mi encuesta. Esa frase que está en negrilla y cursiva es porque solamente la mitad de ustedes recibieron esa frase y están haciendo un experimento con ustedes. Este es un experimento de encuesta, y el experimento quiere decir que la mitad de ustedes se les da un tratamiento y la mitad no, y eso es lo peor. No hay ninguna razón para creer que hay un grupo especial que toda esta oración, no, es aleatorio quien recibe esta información. ¿Listo? Entonces, la hipótesis que se testea aquí, que se prueba aquí, es si ustedes se les dice que Colombia ha ratificado la Convención contra la Tortura, eso tiende a hacerlos pensar, cambiar de opinión, como, ay, eso está peor, es peor hacer esto, que si uno no oye esa información. Entonces, la cosa interesante aquí es que si uno no recibió esa oración, no hay tratamiento de ley, y podemos ver cuando llega, bueno, básicamente dice algo acerca de deberíamos parar estas prácticas. ¿Sí? ¿Eso es lo que dice? En los Estados Unidos lo dice en inglés, entonces se los puedo decir mejor, pero piensen que Colombia... Alguien, por favor, léalo rápido, por favor, rápido. ¿Podría decirlo en inglés, por favor? Listo, entonces básicamente les estaba preguntando si se debe limitar la tortura, y si no oyeron que Colombia había firmado la Convención en contra de la tortura. 37 ustedes dijeron que sí, y 21 dijo que posiblemente. Pero lo interesante es ver ese cambio tan grande en la respuesta. Si uno oye que Colombia está de hecho obligada por la Convención de Tortura a no participar en estas prácticas. ¿Qué sugiere esto? Sugiere que hay una preferencia pública muy fuerte. Obviamente no tiene nada que ver con sus preferencias de tortura. Esto no llega a sus preferencias de tortura y cuando se trata de cuando no. Esto llega a sus preferencias acerca de compromisos internacionales, de derecho internacional, y esa es la pregunta. Y lo importante aquí es ese cambio entre los que recibieron esa información y quienes no recibieron. Esta es evidencia fuerte que los colombianos en este salón están interesados y a veces un poquito persuadidos por el hecho de que el gobierno haya hecho un compromiso legal. No es obvio de que esto motive acción política, pero sí es claro que la gente quiere movilizarse para poder demandar que esos compromisos legales internacionales sean por lo menos observados. Entonces, muchas gracias por la evidencia que me han dado para una de mis contenciones principales esta noche. Miren, les muestro lo que pasó en Estados Unidos. Misma pregunta, ¿estás en inglés? Aquí recibimos 47%. 30 dice que sí, y crece un poquito más, en proporciones más o menos iguales. Entonces, digamos que es interesante esa comparación entre los dos países. Es el mismo efecto de decirles que hay un compromiso legal en ambos casos. Entonces, gracias, muchas gracias por participar en eso. Creo que es interesante evidencia de que a la gente le importa acerca del
compromisos legales. Entonces, nos surgen preguntas: ¿por qué los estados ratifican estas convenciones si sus públicos es más probable que no ven que se cumplan? Eso hace que surjan preguntas interesantes. Si yo lo pienso así, como una científica social, creo que teorías y expectativas y trato de mirar de dónde saco explicaciones de por qué los estados se comprometen a los tratados de derechos humanos. En algunos sentidos es fácil de explicar. Hay ciertos lugares donde sí se espera que se cumplen y ratifican, y la razón es que pues apoyan el tratado, creen que su comportamiento vaya a cambiar mucho, como que en realidad cumplen en principio. Entonces a eso le llamo como los ratificadores, como que precumplen, no quieren cambiar mucho. Esa es la esquina superior izquierda de esta dibujo acá. También hay una serie de quienes no ratifican, y quienes se oponen a los contenidos del tratado, al tratado. Los contenidos del tratado están muy por fuera de su cultura y anticipan que van a tener que hacer un ajuste muy grande si ratifican el tratado. Y por eso es que un país como China no ratifica el convenio internacional de derechos políticos y civiles. No quieren hacerlos, pero bueno, todavía, pero ratifican otros acuerdos de derechos humanos. Entonces no es que estén antitratados, sino que simplemente están como a la derecha abajo. Eso es fácil, no hay preguntas. Es un poquito más difícil de explicar. Son las otras dos diagonales, las otras dos categorías, donde uno esperaría que un país cumpliera y sin embargo no ratifica. Y mi país es uno de esos bastante bueno. Sí, tiene más o menos buenos derechos humanos y bueno, tiene prácticas de interrogación que son como que le pegan ahí a los derechos humanos de manera negativa, pero más o menos cumplen con la mayoría de los derechos humanos, pero no ratifican los tratados, no se ha ratificado la convención de mujeres. Y bueno, yo no me siento amenazada porque mis derechos humanos son razonablemente bien protegidos en mi país. No he ratificado el de los niños, no he ratificado el convenio en derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, de muchas maneras somos un país con buenas prácticas de derechos humanos, pero no ratificamos. Es interesante pensar acerca de la política doméstica y por qué ese es el caso. No solo porque los Estados Unidos en general un problema, y todos estos problemas tienen que ver con instituciones domésticas. Un problema para los Estados Unidos es que tenemos una ratificación, 2 tercios del Senado, mucho de la mayoría. También el federalismo como que ralentiza la ratificación. Algunos incluso tratan con áreas de competencia que algunas unidades nacionales donde tienen autoridad constitucional y legal en los Estados Unidos. Un buen ejemplo es la pena de muerte. Los Estados Unidos nunca ratificaron el protocolo al convenio internacional de derechos políticos y civiles, porque los estados están encargados de la pena de muerte, y si el gobierno quería eso, pues eso costaría muchísimo dinero para cualquier presidente ratificar un acuerdo de esos. Algunos sistemas federales también son resistentes a la ratificación de tratados. Cuando uno piensa en eso, algunos sistemas legales se desarrollan en la base del precedente local. Entonces decidir casos yo por un medio de conocimiento y desarrollar el derecho de acuerdo a particulares circunstancias locales se hace como de manera induciva. Los sistemas civiles buscan reglas generales y los tratados son más o menos como reglas generales, son más deductivos. Entonces en sistemas legales uno ve como cierta resistencia a los tratados, y les cuento que cuando hice trabajo estadístico encontré un efecto inmenso de ser un país de ley común, resistirse a los tratados, y hay que pensar en por qué es que sucede esto. Y la caja que le preocupa a todo el mundo es estar en casos positivos, los países que uno no espera que cumplen y sin embargo ratifican. Ese es un caso que nos vuelve locos, porque ratificar un tratado que no se espera que cumplan. El argumento que creo que
que es como que más me persuade, es que los gobiernos a veces lo hacen por razones no cortoplacistas, lo hacen para evitar una crítica a corto plazo y sigue la presión de ratificar el tratado, en particular cuando todos los países con los que se comparan se han ratificado. Entonces, cuando hay trabajo estadístico mirando la influencia de la proporción de países en su región que ratificarían, ese hecho fue un predictor bien bueno de que cualquier país ratificaría el tratado. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? De pronto la idea de camuflaje social funciona acá. ¿Qué hacen estos tipos acá? Están en una escuela, veces están juntos y lo hacen por protección, seguridad. No estoy diciendo que lo hagan racionalmente, que calculen, pero hay algo adentro que saben que están más seguros si hacen lo que todos los otros estados hacen. Puede que haya un tiburón por acá, en algún lado, que no podemos ver, que está listo para acoger a cualquiera que se haya salido del grupo y salvarlos. Y si uno quiere pensarlo anónimamente con los humanos, por cualquier país que no ratifica un tratado, si todo el mundo lo ha hecho, eso nos hace una presa fácil para ONGs, la Amnistía Internacional, la Unión Europea, de hecho, para que los critique, para ratificar el tratado. Entonces ratifiquemos si todo el mundo lo hace. Y ese da como ese grado de camuflaje social para evitar crítica. Lo que todavía preocupa son los efectos de firmar estos tratados internacionales. Estos tratados influencian el comportamiento y déjenme volver al comentario con que empecé. Muchos realistas en relaciones internacionales dicen no, los tratados no influencian el comportamiento, no influencian el comportamiento porque no son ejecutados por las Naciones Unidas, por países poderosos, por cualquier organización internacional con el poder de ejecutarlas. No cuestan. Entonces pienso que pensar en eso de esa manera nos ha llevado a algunas conclusiones erróneas. ¿Listo? Entonces hay un libro interesante por un académico legal de la Universidad de Chicago y está llena de realistas. Es de Eric Frost. Son los parales del legalismo global y es un ejemplar elegante de esta manera de pensar. Su argumento principal es que el derecho internacional va a estar muy limitado a menos y hasta que haya un gobierno global, y no va a haber un gobierno global. Así que olvídense acerca de que el derecho internacional va a ser efectivo, y esa es una afirmación bastante clara. Creo que esto es una tesis que distrae. Creo que nos ha hecho buscar en lugares equivocados por los efectos de estos tratados. Y solamente para ilustrar esto quiero mostrarles un pequeño videoclip. Es una escena, y es una película silenciosa, no tiene sonido, no oye eso. Es una escena de un pequeño grupo de niños y niñas que se están pasando una pelota de básquet. Y quiero que participen, quiero que participe aquí el público, quiero que participen solamente haciendo una cosa tan silenciosamente como puedan, y es que cuenten el número de veces que la pelota se pasa de una mano a otra. Cuenten el número de veces que la pelota se pasa. ¿Está bien? ¿Listos? Listo. ¿Contaron? Bueno, alguien estuvo entre 12 y 15. ¿Alza la mano? ¿Una persona? ¿Dos personas? ¿Alguien entre 15 y 17? Muy bien. 18 a 20. ¿Nadie quiere hacer la mano? Está bien, tranquilos, hacen la mano, no les dé pena. ¿Más de 20? Más de 20. Interesante. ¿Pero cuántos de ustedes vieron el gorila? Algunos de ustedes vieron el gorila también. Déjenme decirles, la primera vez que yo vi este video, no vi el gorila.
experimento. Déjenme mostrarles otra vez, solamente por si acaso. Ahora esta vez no cuenten, pues con otra cosa, busquen por lo que no están esperando esta vez. Ese tipo es imposible no volver a verlo. Pero si uno no está buscándolo, si uno está solamente buscando lo que alguien les dijo que buscaran, entonces uno se puede perder de cosas bien interesantes que están sucediendo. Y creo que eso es algo muy interesante, una lección muy importante de tomar de este video. Entonces, cuando la gente nos dice que el derecho internacional no está siendo ejecutada, que no hay Estados Unidos, en la Corte Internacional, busquen algo que me están esperando. Y eso es lo que voy a tratar de decirles en la siguiente parte de esta charla. No busquen solamente por la ejecución. Y les dije que los tratados ratificados movilizan a que los grupos y las personas esperen y demanden sus derechos. Influencian valores, por ejemplo. Influencian que la gente cree que puede demandar con derecho. Entonces, por ejemplo, las mujeres que nunca se imaginaron cómo poder ser dueñas de algo, se les dice en una convención en la emisión de discriminación contra las mujeres, es que tienen el derecho de ser propietarias de cosas. Es una idea radical, tiene una función educativa, puede causar que los grupos y los individuos se organicen y digan, un momento, yo me podría beneficiar de este tratado, mi gobierno me ratificó, de pronto yo debería estar pensando acerca del mismo en estos términos, aumentar la posibilidad de tener un éxito. Y aumentar algo que ya les dije, tratados en algunos países son ley, y en algunos países las leyes se ejecutan. Algunos tienen judicaturas independientes y estos tratados pueden ser muy útiles como estrategia para litigar. Pero incluso si no son usados en litigación doméstica, pueden ser muy importantes para movilizar grupos alrededor de un punto focal, alrededor de un punto focal legítimo. Y a veces cuando uno tiene ese punto focal, no solamente una cuestión de los poquitos o las minorías que pueden tener un interés directo en el contenido de esos derechos, sino también grupos que los apoyan. Una de las cosas interesantes cuando vi el efecto de la Convención de la Eliminación de Discriminación contra las Mujeres en Japón, porque es que se ratificó el tratado, no solamente las mujeres japonesas, sino el ministro de Relaciones Internacionales también. Entonces, como que hay una constitución nueva aquí para cumplir con los tratados internacionales cuando se tiene un tratado ratificado que no se tenía antes. Déjenme darles un poquito de teoría ahora, solamente pensando acerca de qué es movilizar y cuándo sucedió, qué va a suceder. De la manera en que pensé acerca de la movilización social es que la gente se moviliza cuando quiere algo lo suficientemente y cuando es probable que tengan éxito obteniendo. Entonces uno piensa de dos cosas, que cuánto quieren algo, el valor que uno le da algo y la posibilidad de hecho conseguirlo. Piensen en esas dos cosas. Si uno quiere algo con muchas ganas y hay una probabilidad de que lo consigan, uno se moviliza. Si uno lo quiere pero que va a fracasar, es menos probable que se moviliza. Entonces uno lo piensa de esta manera. Y bueno, ahora sí nos vamos como a lo abstracto y la ciencia y todo ese tipo de cosas, pero piénsenlo así. En autocracias muy estables que tenemos a la izquierda abajo, es probable que si uno no se moviliza no va a tener éxito. Entonces lo que tenemos en el eje vertical es la posibilidad de movilizarse. Sí, eso es lo que está en el eje vertical. La probabilidad alta, baja, no van a hacer, no lo van a hacer. Si están en una autocracia estable, es muy probable que no tengan éxito. O
si no se va para el otro lado de la curva y obviamente van a poder tener éxito, se movilizan porque de hecho por definición como que las democracias son formas de gobierno que tienen respuestas. Pero ¿qué hablamos al éxito? En una autocracia estable, en un país donde en realidad nunca hubo derechos humanos, el valor que uno puede darle a tener éxito solamente para que no lo lleven a la cárcel arbitrariamente o por tener el derecho de hablar, para tener el derecho de ir a una iglesia y la organización que a ustedes les parezca puede parecer una cosa muy importante. Entonces el valor que uno le va a tener éxito en un sistema represivo es muy alto. El valor que uno le da a tener éxito en una democracia estable es muy baja. Tengo 100 derechos, el 101 como que no me importa tanto. Entonces sí hay una cosa que se llama como cesación de derechos. Entonces en términos de movilización, ¿dónde es más probable que se movilicen? Los países en la mitad. No autocracias estables es muy peligroso, en democracias estables, porque no hay tanto como motivación para movilizarse. Entonces, ¿qué vas a tratar para cambiar la movilización? Creo que afecta esas dos cosas en maneras muy importantes. La posibilidad de tener éxito aumenta en una democracia estable porque uno tiene acceso a una nueva ley y la ley puede ser muy poderosa en una democracia. Por otro lado, el valor que uno le da a tener éxito puede aumentar más en una autocracia estable porque hay nuevas ideas de lo que uno podría demandar en su derecho se introducen y uno ya se ve como un demandador. ¿Y qué quiere decir esto? Que si en tratados se introduce dónde está la movilización, dónde hay más posibilidades de movilización. Déjenme saltarme esto un segundo. Volvamos. Es muy probable que esté en la mitad. No, es muy probable que haya mucha diferencia para la movilización si hay un régimen represivo que ratifica los derechos humanos, porque si se movilizan pues los van a apoyar y ahora tampoco, porque pues ya paramos en la movilización para que se ratifique los derechos humanos de las mujeres en los Estados Unidos. Ya no lo hacemos porque ya sabemos que tenemos suficientes derechos y como que no sabemos que no queremos que el tratado haga algo que no se nos haya ocurrido. Pero en realidad hay una situación en la que hay relatividad, hay una posibilidad para mejorar, pero las cosas no son como lo mejor. Las cosas no están de lo mejor, hay una posibilidad para mejorar y introducir un tratado puede hacer un cambio muy significativo. Solo quería mostrarles algunos casos en los que países que eran razonablemente democráticos, los tratados sí llevan a mayor relativización y posibilidades aumentadas para la ejecución. Esto es como un dibujo del Estado de Israel, un país que ratificó Israel no es que cumpla mucho con la convención de tortura por la manera en la que hace detención de prisioneros, pero la ratificación del 91 cambió su ley y por esa ratificación muchas NGOs nos dijeron llévanos a la Corte Suprema. Evidentemente la Corte Suprema es bastante fácil de acceder, es fácil llevarlos a un caso, entonces realmente se convirtió en una verdadera estrategia de las NGOs para poder probar cómo Israel cumplía, y el número de casos aumentó muchísimo y para 1999 la Corte Suprema dictaminó no diciendo que uno no puede torturar en Israel, sino diciendo estas prácticas sí constituyen tortura por estándares internacionales y si ustedes quieren practicar este tipo de prácticas con cierto tipo de posiciones de los detenidos, entonces hay que pasar una ley y eso cambió las políticas en Israel porque nadie iba a decir que eran promulgadores de este tipo de ley. Entonces eso cambia la política bastante significativamente y cambia las prácticas en Israel también. Este es un gráfico de Chile, en casos que involucran tortura, algunos de la Convención contra la tortura. Entre
interesante aquí lo que sucede en Chile, a pesar de la tendencia a la democratización en los 90 tempranos, como que no hay muchos casos de tortura. ¿Hasta cuándo? El caso de extradición involucra la extradición de Pinochet, donde fue obvio que tan poderosa la convención contra la tortura es porque la ironía es que Pinochet era responsable por la ratificación de la convención contra la tortura, y esa fue la convención responsable para que lo extraditaran. Entonces es un caso interesante por esa razón, pero en realidad no lo hizo claro, público, qué tanta influencia tienen estos tratados. Y la otra cosa que sucede en Chile, que fue importante, fue una reforma de la Corte, y sin eso nadie tiene una motivación para llevar estos casos a la Corte, a menos que las Cortes sean razonablemente independientes. No hay razón para hacer eso. Les dije que les iba a dar un poquitico de evidencia y solamente me quedan 4 o 5 minutos, entonces eso es lo que quiero hacer. Quiero darles un poquito de evidencia, y la evidencia que quiero ofrecerles es el impacto de los tratados en tortura en países que han ratificado la Convención por la Tortura, que no son democracias estables ni autocracias estables, países en la mitad. Ok, entonces eso es lo que quiero tratar de hacer. Para hacer esto, pues hay que desarrollar evidencia. No se puede decir nada acerca de la tortura, hay que tener algo sistemático. Entonces lo que estaba tratando de hacer, y otros académicos también, es desarrollar una escala de tortura. Esta es una escala que ha sido desarrollada por un académico de Yale, Anne Hathaway, y lo que trata de hacer es leer textos como el de Amnistía Internacional, textos del Departamento de Estado de Estados Unidos, y tratar de determinar qué tan malo es el torturador. Cada año no se está contando en números, sino en tener como un sentido de la perversividad y de la seriedad. Y lo que vemos acá es una categoría. Uno es lo peor, que es prevalente, amplia, repetida, metódica, uso hasta la muerte, común, frecuente en muchos casos y por todos lados. La categoría 5 es la categoría que sería como la que más cumple con la Convención contra la Tortura. Sí, hay de pronto algunas instancias de maltrato psicológico, pero son aisladas con acciones disciplinarias. Sí, puede que haya un poco de tratamiento brusco en estaciones de policías y centros de detenimiento, pero son reportes aislados por una respuesta disciplinaria categorizadas en la mitad. Uno, el peor, y lo mejor. No todo el mundo es perfecto, lo mejor es la categoría 5. Entonces, si uno coge estos datos y promedia en el mundo por todos los países de los cuales tenemos datos, se vería como algo así. El azul oscuro es la proporción de países que han ratificado la Convención contra la Tortura, y la rosada es la escala de tortura promedio en el mundo. 4 países de los cuales tenemos evidencia, y esto nos dice que la tortura está empeorando, o por lo menos yéndose a ese lugar de empeorar. Es lo mejor que tenemos. Los datos de tortura obviamente es muy difícil de documentar alrededor del mundo. Es lo mejor de los datos que tenemos, pero hay que tener cuidado con estos datos, y especialmente tener cuidado con interpretar las cosas como que se están mejorando todo el tiempo. Y la razón para ser cuidadosos es que yo creo 2 cosas. Número 1, entre más uno sabe acerca de tortura, y mayor cantidad de países que la Amnistía Internacional puede acceder y llegar y recolectar información, más cosas malas resultan. Entonces, algo de eso es una función de los países de donde pueden tener acceso para crear este tipo de escala. Pero hay otra cosa que yo creo que también sucede aquí, que creo que es algo de buenas noticias. Los seres humanos han escrito un texto donde está codificado estos datos, y los seres humanos han categorizado y codificado estos datos, y los seres humanos llevan sus valores y regulaciones y las expectativas que tienen a este material, a las observaciones. Y una cosa que yo creo que está sucediendo es que nuestras regulaciones con respecto a la tortura, de hecho,
hecho se han vuelto mucho más estrictas con el tiempo. Entonces, cuando hablamos acerca de abuso psicológico en los 2000, esta no es una palabra que hubiera llegado al vocabulario de alguien en los 70s y 80s. Ahí estábamos hablando acerca de formas brutales, extraordinariamente brutales de tortura. Y hoy en día la tortura puede ser también psicológica. Y creo que es una cosa buena que nuestras mamás hayan evolucionado a involucrar muchos más comportamientos que son muy dolorosos y que causan que los individuos sufran. Entonces es una función, creo que, de nuestro cambio regulatorio con el tiempo. Lo que quiero mostrarles ahora es el resultado de análisis comparativos. Solamente hay una diapositiva y sé que muchos de ustedes no son estadistas entrenados, pero lo que hice fue una regresión múltiple donde el resultado que estoy tratando de explicarles es la escala de tortura. Y he separado los países en tres categorías: nunca democráticas desde la Segunda Guerra Mundial, siempre democráticos desde la Segunda Guerra Mundial, y luego todos los demás. Los puse separadamente en estas tres categorías y estoy tratando de probar qué tanto impacto la influencia y la ratificación de la Convención en contra de la tortura ha tenido en estas tres categorías. Y la letra mía, que pues creo que ninguna va a leer, es que controlo muchas otras cosas en esto. Entonces, bueno, podría ser una correlación, pero también controlo otras cosas. Trato de aislar el impacto del tratado en sí. Claro, lo que estamos viendo acá es que si nunca vamos a ser democráticos, hay un coeficiente muy pequeñito, casi nada. La P es igual a la probabilidad que uno de los hubiera salido aleatoriamente de todas maneras. Cero impacto. Eso es para países que nunca han sido democratizados. Hay 99% posibilidades de que el impacto sea cero. Y una tendencia en democracias estables, hay un poco más de posibilidades. Hay un 80% de probabilidades de que ese efecto sea cero, que sea cero efecto. Ahora miren la transición a países parciales, y en este caso controlando otras cosas también. Podemos ver que cuando la Convención en contra de la tortura es ratificada, ahora hay un efecto positivo y tiende a subir estados arriba de esa escala de tortura a niveles que cumplen más, y también hay un 94% de probabilidad de que esto no es debido a algo aleatorio y que este efecto no es cero. Entonces, un poquito de evidencia para de pronto darles un poco más de apetito para que piensen acerca del impacto de estos tratados alrededor del mundo. Ahora, déjenme darles algo así como una conclusión. Creo que los individuos en el acta internacional, y creo que el derecho internacional ha beneficiado individuos alrededor del mundo, muchas veces en maneras que son muy difíciles de ver cuando estamos trabajando en una sección pequeña de este mundo donde las cosas parecen duras y sin esperanza. El derecho internacional le importa a los derechos humanos individuales, y encontré en este libro, que es muy importante para las mujeres, algo para los niños, y lo que les estoy dando a la hora de la tortura es el caso más duro de demostrar. Era muy difícil de ver y los efectos no son tan convincentes como lo son en otras áreas. Entonces, lo que les he mostrado hoy es lo más difícil, el caso más difícil de probar. Y luego yo pienso una cosa final que quiero decirles, y eso es que cuando uno está pensando acerca de los efectos de normas internacionales y tratados y prácticas de derechos humanos, creo que debemos empezar a buscar lo que no esperábamos. No estar buscando el Corte Mundial de las Naciones Unidas, sino buscar cómo estos tratados se convierten en algo entrelazado con políticas domésticas y movimientos domésticos, y como esos individuos que tienen más que perder día a día usan estos tratados estratégicamente para tratar de hacer lo mejor políticamente y legalmente su caso. No tiene muchas opciones, pero el derecho internacional es una opción que tienen, y debemos alentarlos a que tomen ventaja de eso. Así que muchas veces por eso que se veo, lo aprecio mucho.
resuelto en el resto de la conferencia. Y ahora, eso, luz. No, digo.